Era una noche oscura y lluviosa en Medellín. Las luces de la ciudad parpadeaban mientras el taxi de Sergio se deslizaba por las calles mojadas. Era tarde, casi medianoche, y la mayoría de los pasajeros ya estaban en casa. Sergio estaba pensando en terminar su turno y volver a su hogar cuando, de repente, vio a un hombre en la esquina de una calle solitaria, levantando la mano para pedir un taxi. Sergio frenó lentamente y observó al hombre a través del parabrisas empañado. El hombre era alto, delgado y llevaba un abrigo oscuro que le llegaba hasta los tobillos. Un sombrero cubría su rostro, y las sombras de la noche ocultaban sus rasgos. Sin embargo, algo en su presencia inquietaba a Sergio. El hombre abrió la puerta y se sentó en el asiento trasero. Durante unos segundos, no dijo nada, solo miraba por la ventana, como si estuviera observando algo en la oscuridad. «Buenas noches, señor». «¿A dónde lo llevo?», preguntó Sergio, intentando sonar amable. El hombre se giró lentamente hacia él, y en su rostro apareció una leve sonrisa. «Llévame a la calle 10 con la carrera 43», dijo en un tono tranquilo, pero con una extraña intensidad en su voz. Sergio asintió, sin hacer preguntas. Comenzó a conducir, dejando que el sonido de la lluvia sobre el techo del taxi llenara el silencio entre ambos. Sin embargo, no pudo evitar sentirse incómodo. Había algo en ese pasajero que no encajaba, pero no sabía exactamente qué era. A medida que avanzaban por las calles vacías, Sergio trató de relajar el ambiente con una conversación casual. «Está lloviendo mucho esta noche. Dicen que va a llover toda la semana», comentó. El hombre en el asiento trasero dejó escapar una risa suave, casi inaudible. «El clima puede ser tan impredecible como la vida misma», respondió, manteniendo su mirada fija en la ventana. Sergio frunció el ceño. Esa no era la respuesta que esperaba. El hombre parecía hablar en acertijos, como si estuviera diciendo algo más profundo, algo que Sergio no lograba entender. Decidió concentrarse en la carretera, pero su curiosidad no le permitía dejar el tema. «¿Es de aquí, de Medellín?», preguntó, intentando sacar más información. «He estado aquí antes, muchas veces», respondió el hombre, sin dar más detalles. Sergio no insistió. Algo en la forma en que el pasajero hablaba le hacía sentir que no era una conversación normal. Había un aire de misterio que lo envolvía, como si el hombre supiera algo que él no sabía. Después de un largo silencio, el hombre habló de nuevo. «Hace muchos años, tú también estuviste en la Comuna 13, ¿verdad?». Sergio sintió un escalofrío recorrer su espalda. La Comuna 13 era el barrio donde había crecido, uno de los más peligrosos de Medellín en su juventud. Era un lugar lleno de violencia, donde había visto cosas que prefería olvidar. Pero ¿cómo sabía este hombre sobre su pasado? «No sé de qué está hablando», dijo Sergio, tratando de mantener la calma, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. El hombre sonrió nuevamente, una sonrisa fría y calculada. «Oh, pero sí lo sabes. Sabes muy bien de qué estoy hablando». Nadie olvida su pasado, Sergio, por mucho que intente huir de él. El corazón de Sergio comenzó a latir más rápido. Miró al hombre por el espejo retrovisor, y por primera vez, sus ojos se encontraron. Los ojos del pasajero eran oscuros, pero había algo más en ellos, algo que Sergio no podía describir. Era como si ese hombre pudiera ver más allá de su fachada, como si pudiera ver directamente en su alma. «¿Quién es usted?», preguntó Sergio, sin poder ocultar su preocupación. El hombre se inclinó un poco hacia adelante, manteniendo esa sonrisa inquietante en su rostro. «Soy solo alguien que sabe más de ti de lo que imaginas». Sergio sintió que su garganta se secaba. Las palabras del hombre lo habían descolocado por completo. Durante años, había intentado olvidar su pasado, dejar atrás los errores que había cometido en la Comuna 13. Había trabajado duro para empezar de nuevo, para construir una nueva vida como taxista. Pero ahora, todo eso parecía estar desmoronándose ante este misterioso pasajero. «Mire, no sé qué es lo que cree saber sobre mí, pero yo solo soy un taxista», dijo Sergio, tratando de sonar firme. El hombre rió suavemente, como si las palabras de Sergio fueran irrelevantes. «¿De verdad crees que puedes escapar de lo que hiciste?»,
Preguntó el hombre, su voz más seria ahora. Todos los caminos te llevan de vuelta a ese momento, Sergio. No importa cuántos kilómetros recorras en tu taxi, siempre volverás al mismo lugar. Sergio estaba empezando a entrar en pánico. No sabía quién era este hombre ni cómo sabía tanto sobre él, pero todo lo que decía parecía estar diseñado para desenterrar su pasado más oscuro. «Basta», exclamó Sergio, sin poder contenerse más. «No sé quién es usted ni por qué me está diciendo todo esto, pero quiero que se baje del taxi». El hombre no se movió. Su expresión seguía siendo tranquila, casi indiferente. «No te preocupes, Sergio. No estoy aquí para hacerte daño, solo estoy aquí para recordarte que no puedes huir para siempre». Sergio apretó el volante con fuerza, sintiendo como el sudor comenzaba a formarse en su frente. El taxi estaba acercándose a la dirección que el hombre había dado al principio, pero cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Finalmente, llegaron a la calle 10 con la carrera 43. Sergio detuvo el taxi bruscamente y se giró hacia el hombre. «Aquí es. Por favor, bájese», dijo con una mezcla de desesperación y enojo. El hombre lo miró durante unos segundos más, como si estuviera decidiendo algo. Luego, sin decir una palabra, abrió la puerta y salió del taxi, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Sergio se quedó sentado en su asiento, respirando pesadamente. No podía entender lo que acababa de suceder. ¿Quién era ese hombre? ¿Y cómo sabía tanto sobre su pasado? Por un momento, pensó en irse de inmediato, pero algo lo detuvo. Había algo en las palabras del pasajero que seguía resonando en su mente. Todos los caminos te llevan de vuelta a ese momento. Sergio cerró los ojos y trató de calmarse, pero no podía sacarse esas palabras de la cabeza. El pasado regresa. Durante los días siguientes, Sergio no podía dejar de pensar en el misterioso pasajero. Su vida continuó como siempre, recogiendo y dejando pasajeros, escuchando conversaciones triviales y conduciendo por las mismas calles, pero algo dentro de él había cambiado. Cada vez que pasaba por la Comuna 13, sentía un nudo en el estómago. Aunque había dejado ese lugar hacía muchos años, ahora se sentía como si no pudiera escapar de él. Las palabras del pasajero le habían recordado algo que había intentado olvidar durante años. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Sergio decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. En lugar de regresar directamente a casa, condujo hacia la Comuna 13. Mientras se acercaba, las imágenes de su juventud comenzaron a inundar su mente. Recordaba las calles llenas de grafitis, los edificios abandonados, las miradas de desconfianza de los vecinos. Y también recordaba lo que había sucedido allí. Había sido un joven rebelde, involucrado en actividades peligrosas. Las pandillas controlaban la zona, y Sergio, como muchos otros, se había visto atrapado en su influencia. Había hecho cosas de las que no se sentía orgulloso, cosas que prefería no recordar. Pero ahora, parecía que esos recuerdos lo perseguían de nuevo. Sergio detuvo el taxi frente a un viejo edificio que solía ser su refugio en aquellos días. Se bajó del auto y miró a su alrededor. Aunque muchas cosas habían cambiado en la Comuna 13, la sensación de peligro seguía presente en el aire. No sabía por qué había venido, pero algo dentro de él le decía que era necesario. Mientras caminaba por las calles, sintió que alguien lo observaba. Se giró y vio a un hombre en la distancia, con un sombrero y un abrigo largo. Era el mismo hombre que había recogido en su taxi aquella noche. Sergio sintió que su corazón se detenía por un segundo. ¿Cómo podía estar aquí? ¿Quién era realmente? El hombre comenzó a caminar hacia él, y Sergio, en lugar de huir, decidió enfrentarse a él. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Sergio, su voz temblando de frustración. El hombre lo miró con esos mismos ojos oscuros y misteriosos. Solo quiero que aceptes lo que hiciste, Sergio. No puedes seguir huyendo. Sergio se quedó en silencio. Sabía que el hombre tenía razón. Durante años, había intentado escapar de su pasado, pero ya no podía hacerlo más. Sergio bajó la cabeza. Sabía que no podía seguir corriendo. Era hora de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Lo enfrentaré,
dijo finalmente, levantando la mirada hacia el hombre. El hombre sonrió, pero esta vez, su sonrisa no era fría ni inquietante. Era una sonrisa de comprensión, como si hubiera estado esperando ese momento. Entonces has tomado la decisión correcta. Sin decir más, el hombre se dio la vuelta y desapareció en las sombras de la Comuna 13. Sergio se quedó allí, solo, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía asustado. Sabía que tenía un largo camino por delante, pero al menos ahora estaba dispuesto a recorrerlo.